no se me puede olvidar el caso del juez del Estado de México, ¿no? Pues quiero compartirles que el Poder Judicial del Estado de México, pues básicamente está justificando a su juez. ¿De qué juez hablamos? Pues hablamos de este juez que absuelve a un abusador de una menor que resulta ser su tío, una menor de 4 años cuando fue abusada, porque es que no dijo la hora y el lugar exactamente en el que había sido abusada esta menor de 4 años. ¿Qué dice el Poder Judicial? Y esto de verdad es ver para creer, leer para creer. Honestamente lo leí y yo, es que cómo se atreve. Escuchen esto. Dicen, es más, lo voy a hacer grande para que ustedes también lo puedan leer en casa, que si nos está viendo en cualquier computadora, dispositivo, en su televisión, de verdad lo puedan leer. Manda esta nota aclaratoria diciendo: respecto al caso del juez que dictaminó la absolución de un presunto abusador sexual de una menor de 4 años, se informa. Para comprender adecuadamente el sentido del fallo, debe leerse íntegramente la sentencia, y ponen la liga, y de manera particular los siguientes argumentos. 1. No existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas. De 4 periciales en materia de psicología se advierte que únicamente la primera hace referencia de indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual, y un metaperitaje demuestra fallas metodológicas como la ausencia de pruebas psicométricas adecuadas. Los abuelos de la menor víctima aseguraron que el día de los hechos su hijo y sus menores hijas, entre ellas la víctima, estuvieron en su domicilio desde el mediodía hasta las 8 o 9 de la noche, lapso de tiempo dentro del que se señala ocurrió el presunto abuso a las 7 horas. O a las 7 de la noche, perdón. Por su parte, el acusado y tío de la víctima comprobó sus ubicaciones desde las 10 de la mañana hasta la noche, acompañado por su esposa e hija. Exhibió estados de cuenta bancarios que registraron su presencia en plazas comerciales y locales hasta ingresar a su domicilio por la noche con el registro mediante la aplicación. En cuanto al juez, luego de emitir el fallo, debió concluir la audiencia. Sin embargo, escuchó a la madre y entró en un diálogo fuera de contexto. La sentencia aún no se encuentra firme y puede ser impugnada por las partes mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada Tlalnepantla. El Poder Judicial del Estado de México reafirma su compromiso con la justicia imparcial, que durante el 2023 sus juezas y jueces penales emitieron un total de 725 sentencias condenatorias por los delitos de violación y abuso sexual en contra de menores de edad, y en lo que va el 24 suman 68 sentencias condenatorias, 35 por violación y 33 por abuso sexual. O sea, lo que dice el Poder Judicial es que está fuera de contexto el video y el audio que vimos donde la madre le reclama al juez porque pues el juez dice que no pueden, que declara una sentencia absolutoria porque la niña de 4 años no pudo confirmar la hora y el lugar en donde fue abusada. ¿Qué es lo que dice la madre a la respuesta del Poder Judicial? Pues la mamá dice que esos recibos donde el tío, el presunto abusador, diría o confirmaría que no estuvo en su casa o que estuvo en un lugar que no fue en donde estaba la niña, fueron en la tarde y que tienen todos los elementos, incluidos periciales, psicológicos y el testimonio de la menor, cuyo ahora mayor delito aparentemente es que no supo a los 4 años cuál era la dirección exacta del lugar en donde fue abusada. Escuchen lo que dijo la mamá. El tiempo y estamos pidiendo a las autoridades que de verdad nos presten suma atención por todo lo que vamos a meter. Obviamente el juez revictimizó a mi niña, no consideró ni siquiera la declaración de la niña cuando se lo manifestó quién, cómo y en dónde fue este acto. Por supuesto que también la discriminó porque pues es una niña de 4 años y pues culpable la niña por no haber sabido este tipo de datos importantes para el juez. O sea, no sé qué esperaba, que también le dijeran los metros cúbicos de la cocina. ¿Qué actividades van a llevar a cabo el día de hoy? ¿Perdón? ¿Qué actividades van a llevar a cabo el día de hoy? Ahorita vamos a cerrar vialidad de periférico, esperando que las autoridades pues se vengan a manifestar, sobre todo el Poder Judicial también. Estamos exigiendo que venga a darnos la cara, que nos den una explicación de qué es lo que está pasando y en manos de quiénes estamos. Y si me van a brindar esa atención en donde se comprometan que van a estudiar a detalle la operación que vamos a meter en estos días. ¿Me das tu nombre, por favor? Victoria Figueiras. ¿Victoria, tienen alguna exigencia para la Fiscalía? Sí, claro. Yo metí una denuncia en contra de la MP Selena Jiménez, que fue quien estuvo manipulando la carpeta de investigación desde la denuncia.
carpeta de investigación que obviamente no aparece. Y estoy pidiendo que el fiscal de combate anticorrupción se presente con esa carpeta y me muestre los avances en contra de Selene Jiménez. ¿Sabes si hay algún vínculo entre ella y el acusado? Pues no sé si hay un vínculo o no, pero te puedo decir que el papá estuvo indagando en la carpeta y ahí fue cuando me empezaron a desaparecer evidencias donde justamente hay un video donde el papá platica con la niña, le manifiesta quién abusó de ella, en qué zona y todo, y el mismo papá manifiesta quiénes estuvieron ese día en el lugar, refiriéndose a que incluso el papá estaba ahí, el tío, la esposa y el Castro. Esos videos a mí me los desaparecieron de la carpeta de investigación, posteriormente yo los tuve que volver a ingresar y es ahí donde también se basa el argumento del juez diciendo que la cadena de custodia pues está hecha con las patas. ¿Por qué? Porque la misma fiscalía estuvo alterándome en la carpeta de investigación. El Poder Judicial ayer respondió a la difusión del video. Ellos se acercaron antes con ustedes para hablar del comunicado que iban a lanzar donde aseguran que hoy hay inconsistencias incluso en los dictámenes periciales. Ellos hablaron con ustedes antes de esto. No, antes de esto no. Anda circulando ahorita una nota informativa diciendo de que el fallo que dio el juez es meramente mentira. Todo lo que están diciendo de que el señor pudo corroborar y acreditar las entradas y salidas de su domicilio es mentira. Y por eso pido que el mismo Poder Judicial o la persona que hizo esa nota informativa que venga a comprobar que efectivamente el señor pudo acreditar sus accesos a su domicilio, porque todo lo que están diciendo es mentira. Todas las pruebas psicológicas de mi hija son favorables. La de criminología, la de Tania, que fue consulta fiscal, y la de Verónica Mozo, la misma entrevista en la fiscalía con el criminólogo Alex Aguilar, todas son favorables a la niña. Hablaban de estados bancarios incluso que presentó el acusado para corroborar que estuvo en centros comerciales. Eso fue en la tarde, este acto fue en la noche. La niña traía la pijama y dice que era de noche y su papá la llevó a casa del tío. ¿Posteriormente implementar una queja ante la judicatura contra el juez? Voy a acudir después a Derechos Humanos y haré el debido proceso, sí. ¿Han identificado otra manipulación de las evidencias? De las evidencias como tal, pues no, simplemente la manipulación que hubo desde la carpeta de investigación. Sin embargo, yo pedí cambio de fiscalía, cambié de asesores incluso para que me pudieran enderezar la carpeta y afortunadamente cuento con una fiscalía que me lo ha sacado adelante, unos asesores legales, Jorge Bastida, Javier Lince, quien realmente pudieron enderezar mi caso, porque sí, de verdad estaban haciendo todo para que no pudiera tener credibilidad mi carpeta de investigación y así no pudieran, pues, sentenciar a este señor. O sea, esto está canijo. A ver, estamos hablando de el tío de una menor que sería hermano de su papá. El hermano es como cuando hablamos del hermano del tío. El tío es el que presuntamente abusa de esta menor de 4 años que por lo que se escucha en el contexto tanto de la audiencia como de la mamá, están separados los papás. Y ese fin de semana o esa noche le toca a la niña irse con su papá. Y su papá en la noche la lleva a casa del tío. Entonces, la niña, evidentemente, pues no tienes obligación a los 4 años de saber dónde viven tus tíos, cuál es la dirección. O sea, no tiene por qué saber esto. Entonces, la llevan a casa, el papá es el que lleva a la niña a la casa del tío en la noche y ahí es donde se da este abuso. Eso es lo que declara la niña, existen las pruebas, o sea, de hecho el propio juez en este video donde dice que tiene que dar un fallo absolutorio porque la niña no pudo acreditar el lugar, la dirección exacta y la hora en la que fue abusada sexualmente. El juez dice que efectivamente, que las pruebas dicen que fue abusada por tocamientos. O sea, el propio juez dice que la niña fue abusada por tocamientos. Y en el documento que manda el Poder Judicial dicen que no pudieron acreditarlo. Ahí se contradicen por completo. Ahora, hay un documento que manda la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas que dice lo siguiente. La asociación, en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil, académicas, feministas, madres que han denunciado violencia sexual infantil y muchas otras personas conscientes de esta grave problemática, condenamos tajantemente el fallo absolutorio dictado por el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Poder Judicial del Estado de México.
a favor de un violador o agresor sexual para que éste goce de libertad después de haber atacado a su propia sobrina, una niña de 4 años de edad. La tarjeta informativa presentada por el Poder Judicial del Estado de México en defensa del juzgador es la radiografía del desconocimiento que tienen todos los operadores de justicia, tanto la Procuración como de la Administración, para abordar los delitos sexuales, particularmente los cometidos en contra de niñas y niños. Se observa que desconocen el principio del interés superior de la infancia y lo que esto implica, ya que este principio es una medida para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de las y los menores de edad, y de esta manera evitar todo el sufrimiento injustificado y victimización secundaria. Por lo tanto, a la referida menor de edad se le han violado diversos derechos. A continuación, citamos algunas de las irregularidades. La tarjeta informativa habla de una reconstrucción de hechos, la cual, de llevarse a cabo, daría pie a un nuevo hecho delictivo. Se trata de un delito de realización oculta, donde solo la víctima y el agresor conocen lo sucedido. La tarjeta informativa dice que a la niña menor de edad se le aplicaron 4 periciales, cuando la ley refiere que no se debe poner en riesgo la integridad de la niña. Con una pericial es suficiente para demostrar uno o varios indicadores de violencia sexual. La propia Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto. La tarjeta informativa habla de, citamos, metaperitaje que demuestran fallas metodológicas como ausencia de pruebas psicométricas. ¿En qué estudio científico se establece que a una niña o un niño de primera infancia de 0 a 6 años se le deben aplicar pruebas psicométricas? ¿Qué perito en psicología, con experiencia en trabajos con niños y niñas y adolescentes de primera infancia y con experiencia en trabajo con población infantil que ha vivido violencia sexual, se le aplican pruebas proyectivas? Ese o esa perito que habla de fallas metodológicas tiene experiencia con trabajo infantil que develó violencia sexual. El juzgador reprocha que la niña no proporciona circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar, es decir, se le exige recordar fecha, día, ubicación y espacio. Las niñas y niños en el pensamiento concreto, de acuerdo a Payet, no manejan nociones de tiempo y espacio absolutos y convencionales como son fechas y horarios, ya que estas son construcciones abstractas que no pueden comprender debido a que aún no cuentan con las herramientas cognitivas desarrolladas para hacerlo. El pensamiento está centrado en sus vivencias personales, anclado a lo que ven y tocan. Por eso, no mienten respecto a una experiencia de violencia sexual, manifiestan lo vivido y no se puede alterar su pensamiento. La determinación del juzgador es solo un ejemplo de cómo están integrados los poderes judiciales. Gracias a su falta de conocimiento, tenemos un nivel de impunidad mayor al 98% en delitos sexuales, y es por eso que exigimos lo siguiente: al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que observe actitudes incompetentes, impunes, corruptas y autoritarias de los juzgadores en perjuicio de las víctimas. Al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México que revise de manera exhaustiva el actuar del juzgador en cuestión, el cual deberá sea en un marco de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género e infancia, así como los datos de prueba de todos y cada uno de los elementos presentados por la asesoría jurídica de la niña, específicamente en el primer dictamen, el cual contiene el testimonio y sintomatología de la menor de edad. Que la niña tenga acceso a la justicia, que se haga patente su derecho a la protección, porque no requiere que viva el proceso legal de manera redignificante y no revictimizante. Que todos y cada uno de los peritajes realizados y pruebas estén efectuados por personal calificado, que se revise la cuadrícula de dicho personal, sobre todo del metaperitaje, que las autoridades dejen de enaltecer los pactos patriarcales que conciban a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y dejen de discriminarles por razón de edad, que las autoridades competentes garanticen la protección de la niña, su derecho a vivir libre de violencia y no la expongan a situaciones de angustia o estrés, que se abstengan de violar sus derechos, que la menor de edad en el ejercicio de su derecho entienda el proceso en un marco de protección, autoprotección y de empoderamiento, lo que resultará en una experiencia que contribuirá a su recuperación y no a un daño psicoemocional a largo plazo. Para eso se requiere de una justicia adaptada que le permita comprender cada uno de los momentos procesales, que se revaloren los peritajes psicológicos que se hacen a niñas y niños que han vivido violencia sexual, ya que con pruebas psicométricas no se corrobora una violencia sexual, ya que la develación del hecho con diversas técnicas psicológicas es lo que constata la violencia sexual. O sea, estamos hablando de a ver, me queda claro que en las procuradurías, en los ministerios públicos, ni siquiera en las procuradurías de defensa de los menores se tiene
un, una capacitación para saber manejar a los niños y a las niñas, saber cómo manejar, saber cómo atenderles. Pues no lo tienen. Les quieren aplicar pruebas y criterios que aplicarían para un adulto o que aplicarían para un joven que ya tiene una noción de hora, lugar, o sea, espacio, tiempo y demás. La primera infancia estás conociendo lo que es, te están explicando, es donde empiezas a descubrir qué es espacio, tiempo y hora. Es cuando mamá y papá te tienen que poner límites. Cuando te dicen que te tienes que ir a dormir, tú no sabes a qué hora es. Ni siquiera. Mamá y papá te llevan a dormir, te acuestan, te arrullan, te duermen. Es a esta hora, punto. No tienes un reloj, pues, para saber a qué hora. Ay, ya son las 9, mamá, ya me tengo que ir a dormir. O sea, no, son los papás los que tienen que ir haciendo. Estás hablando de una niña de 4 años, perdón, ahorita ya tiene 6, pero 4 años en ese momento. Y el juez no es que tiene que saber exactamente en dónde fue y a qué hora fue. O sea, que quiere que la niña te aparte lleve su cinta métrica y diga, mira, de la puerta donde me violaron fueron 10 metros. Honestamente, es una de estas cosas que da muchísimo coraje. Porque volteas a ver a un poder judicial que, ojo, y lo digo también honestamente, no no va a ser suficiente con una reforma. O sea, esta reforma que propone el presidente dentro del plan C no es suficiente para reformar esto. Honestamente, no, híjole, no es suficiente, pues. No es suficiente que modifiques la manera en la que eliges ministros y magistrados para que digas, no, ya podemos modificar, ya se modificó por completo el Poder Judicial. No, así no funciona, honestamente. Para ello necesitamos algo más, pues. Para ello necesitas necesitas voluntades en la Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo. Para ello necesitas realmente tener una noción de lo que se tiene que cambiar y sobre todo escuchar a las víctimas. Escuchar a las víctimas. No creer que lo saben todo. Híjole. No, yo no sé ni siquiera qué decir con este caso. Es como el caso, por ejemplo, de este pederasta, ¿no? Que había sido liberado por un juez en Puebla, que también lo tocamos. Volteas a ver todos estos escenarios y honestamente dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad estamos enfrente de jueces que no tienen perspectiva de género? Estamos enfrente de jueces que no tienen perspectiva ni siquiera de lo que es una primera infancia. Estamos enfrente de jueces que aparentemente no, o sea, quieres interrogar a una niña de 4 años como si fuera un adulto. Esto es brutal. Obviamente, la madre cumplió y hubo un plantón en periférico, cerraron el periférico por horas y fue un caos, fue un verdadero caos vial, pero el tema llegó hasta el Senado. ¿No? Llegó hasta el Senado y en la comisión que lleva Josefina Vázquez Mota, donde dicen que están muy comprometidos con la primera instancia, aparte de Josefina Vázquez Mota siendo del Estado de México, pues mandan una carta, ¿no? O inscriben un documento para emplazar al Poder Judicial y obviamente al juez en el Estado de México a que ahí nada más le encargamos que haga su chamba. Imagínense, hasta Josefina Vázquez Mota se terminó metiendo en esto.